Como ustedes saben, la hepatitis C en el mundo es un problema de salud pública. Todos saben la cifra, ¿no es cierto?, que la estimación es que alrededor de 170, 180 millones de personas del mundo tienen hepatitis C. Hay más de 350.000 muertes cada año. Eh, Cada año hay 3 a 4 millones de nuevos casos y probablemente la hepatitis C explica el 22% aproximadamente de los nuevos casos de hepatocarcinoma. En Europa, más de 8 millones de infectados, en Estados Unidos 2,7 millones de infectados. Entonces, cuando vemos las estimaciones de prevalencia a nivel mundial, observamos que en América del Norte, entre 3,2 y 7 millones en toda América del Norte, en Sudamérica, entre 5,8 y 9,7 millones de infectados. Por supuesto que hay zonas en el mundo de diferente prevalencia. En rojo, las zonas de muy alta prevalencia, como en Egipto, que es un ejemplo que siempre se destaca, ¿no es cierto?, en todas las presentaciones. Y podríamos decir de que hay una prevalencia intermedia en Sudamérica o en Latinoamérica. Aquí está lo mismo, entonces. Observamos que en toda América, la estimación es alrededor de 13 millones de infectados, de un total de 169 millones la estimación que aparece ahí, la diapositiva, en el mundo. Entonces, justamente lo mismo, la prevalencia promedio que se estima en las Américas, ¿no es cierto?, es 1,5% de la población mundial que es portadora de la hepatitis C, dando esta cifra de 14 millones de infectados en todas las Américas. Entonces, en América, las causas de muerte más importantes son las enfermedades isquémicas del corazón, en primer lugar. En segundo lugar, las complicaciones de la diabetes. Y en tercer lugar, podrían ser las enfermedades del hígado y la cirrosis hepática, con alrededor de un 6,8% de todas las causas de muerte. O sea, así de significativo es el problema. Cuando nos vamos a país específico, entonces en México se observa que desde la década desde el 80 hasta los 2000, la cirrosis y otras enfermedades hepáticas, o sea, las muertes por cirrosis y otras enfermedades hepáticas vienen en aumento. Así como también en Brasil, ¿no es cierto?, desde el año 2000 al 2009, se observa que el número de muertes de causa hepática ha ido aumentando. Entonces, ¿cuál es el problema de la hepatitis C? Justamente eso es el factor asociado importante de desarrollo de cirrosis y de hepatocarcinoma. Y se menciona, ¿cierto?, el trasplante hepático, porque es una de las terapias curativas para la cirrosis hepática y el hepatocarcinoma, como una terapia de alto costo y que genera un gasto en salud inmenso. Entonces se dice que alrededor del 27% de los casos de cirrosis son por virus C. Estos datos son de Estados Unidos. Y que de los pacientes que tienen cirrosis por virus C, un 2 a 4% por año va a ir desarrollando un hepatocarcinoma. Y si miramos ahora los hepatocarcinomas, el 85-90% está asociado a virus C o virus B. Entonces, si ponemos una curva, lo que sucede en el mundo con el HIV, ¿no es cierto?, una tendencia a disminución de la mortalidad después de lo que ustedes dominan, ¿no es cierto?, la triterapia y el atendimiento del tratamiento masivo de los pacientes, y ponemos una curva de lo que ha sucedido con la mortalidad y hepatitis C, es que esta viene en aumento. Y aquí abajo en azul hay un comportamiento de la hepatitis B donde ha sido estable con una leve tendencia a la disminución en el tiempo. Por lo tanto, lo que sucede con hepatitis C es lo inverso que ocurre con con HIV. Entonces hay una estimación acá en Estados Unidos que más o menos la distribución del aumento de los casos de cirrosis, de hepatocarcinoma asociado a hepatitis C y de trasplante hepático va en aumento hasta el año 2020, más o menos, donde ahí, de acuerdo a los nuevos tratamientos, a la disminución de los nuevos casos, pudiera verse una tendencia a la disminución. Y siempre hemos dicho que en Latinoamérica estamos desfasados con respecto a esta curva una década o 2 décadas, por lo que es de esperar en Latinoamérica entonces que todavía existen muchos años donde los números de cirróticos y los enfermos por el virus C vayan aumentando. Entonces, cuando vemos la prevalencia estimada con respecto a la población de los diferentes países latinoamericanos, poniendo Brasil, México, Colombia, Argentina, que son los países con mayor población, continuando con los países de menos población, entonces se estima que alrededor de 7,7 millones de personas están infectadas por virus C en Latinoamérica.
Puse esta tabla porque justamente está la prevalencia estimada en Chile, que es más bien baja o intermedia baja en relación a los otros países de Latinoamérica. Y esta es la estimación que a mí me gusta, ¿no es cierto? Que un 0,85% de la población en Chile tiene hepatitis C. Y en Egipto, ¿no es cierto?, como que se pone en todas las tablas del mundo, sabemos que ahí hay un tema de alta endemia de virus C. Entonces, en el mundo, promedio de prevalencia es 2,35%. Y en América ya dijimos 1,5% la estimación de prevalencia. Entonces, aquí está el dibujo de Latinoamérica, 7 a 9 millones de pacientes infectados por virus C. Y por país específico. En Argentina, entonces, si observamos los estudios de prevalencia, entonces no es homogéneo, ¿no es cierto? Hay algunos trabajos que han mostrado en lugares específicos, por ejemplo este de Piquio y el de Golemma, que son estudios en ciertas poblaciones rurales, como el pueblito de O'Brien, donde más de 1.800 pacientes, el 5,6% tenía ahí hepatitis C. Y el estudio epidemiológico de este pueblito mostró que muy probablemente hace algunas décadas atrás, ¿no es cierto?, 2 o 3 décadas atrás, por la utilización de jeringas no desechables y material contaminado de uso médico, pudo producir este fenómeno. Pero si nos vamos a los donantes de sangre en Argentina, ¿no es cierto?, obviamente esto es diferente, ¿no es cierto?, de un 0,43% en 2010, si nos vamos hacia atrás, ¿no es cierto?, hasta un 1,1% en el año 97. Obviamente lo que sucede en donantes de sangre no es lo mismo de lo que sucede en población general. En Brasil, ¿no es cierto?, el país más grande de Latinoamérica, que tiene diferentes regiones, el área norte, noreste, sureste, sur y el área central y occidental de Brasil. Entonces vemos los casos reportados por el Ministerio de Salud de Brasil en el año 2014. Entonces desde el año 99 al 2011 vemos que hay 82.000 casos en total, situándose la mayor cantidad de casos reportados en el sureste y en el sur, probablemente donde vive la mayor cantidad de población. En México, entonces no hay programas de vigilancia específicos, pero las estimaciones, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud del año 2000, es de un 1,4% de la población. Después una estimación en Ciudad de México que sería alrededor del 2% de la población. Y después del Instituto Mexicano del Seguro Social una estimación de alrededor de 1,5%. Lo importante es que en todas las áreas de México también la distribución no es homogénea y varía desde un 0,5% de la costa oeste al 3,5% en las áreas norte de México, donde puede haber más incidencia. Y también se describe que los usuarios de droga, ¿no es cierto?, que habitan en Tijuana, Ciudad Juárez y en Paso del Norte, en México, podrían estar contaminados en más de un 90%. Entonces, en México existen estados de alta prevalencia, Baja California, Nayarit, Morelos, Yucatán, Durango, por ejemplo, que sitúan prevalencia entre 2,4 a 3,5%, y estados con baja prevalencia, como por ejemplo Campeche, Guanajuato, San Luis, Zacatecas, donde la prevalencia es entre 0,4 a 0,6% estimada. Y cuando vemos la distribución etaria por sexo, vemos que los casos se concentran después de los 50 años, tanto más frecuentes, ¿no es cierto?, tanto en hombres como en mujeres. Ahora, cuando nos vamos a la distribución de los genotipos, observamos en México que el genotipo predominante es el genotipo 1, que en segundo lugar está el genotipo 2 y en tercer lugar está el genotipo 3. Entonces, bien vale la pena reforzar el concepto que en Argentina, Brasil y México, ¿no es cierto?, los datos de estimación de población general no es lo mismo que en donadores de sangre. Sabemos que, ¿no es cierto?, los donadores de sangre es una población súper seleccionada, donde justamente se les sugiere no donar a los pacientes que han tenido hepatitis o que tienen las transaminasas elevadas. Entonces, cuando vemos los países latinoamericanos y la prevalencia de genotipos, vemos que en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Venezuela, entonces siempre el genotipo 1 es el más frecuente, pero en segundo lugar, en Brasil es el genotipo 3, pero en Argentina, en Colombia y en México el genotipo 2 está en segundo lugar. Entonces vemos la distribución mundial de los diferentes genotipos, nos concentramos en América, entre el genotipo 1, 2 y 3 son los más frecuentes en América Latina. Y en Chile, no puedo dejar de mencionarlo, el genotipo 1 es el más frecuente,
genotipo 1, B y 1A son más del 80%. Y en segundo lugar es el genotipo 3A con 16%. Y es muy poco frecuente en Chile el genotipo 2, con solo el 2%, en más de 1.700 muestras. ¿Cuáles son los factores de riesgo de enfermar de virus C en Latinoamérica? Bueno, son los mismos que en el mundo, pero vale la pena destacar estos tres. Primero, las transfusiones sanguíneas, que tuvo mucha importancia en todos los países latinoamericanos, décadas atrás. Recordemos, y pongo como ejemplo lo que ha sucedido en Chile, las transfusiones en Chile no son seguras sino hasta el año 96, donde está implementado en todos los bancos de sangre del país el testeo a la sangre que se donaba. Por lo tanto, cualquier transfusión antes de ese año es una transfusión de riesgo. Después, el uso de drogas intravenosa, que es el factor de riesgo más importante en los lugares de baja prevalencia o prevalencia intermedia, y ha ido ocupando un rol significativo, como por ejemplo, en Puerto Rico, el principal factor asociado a tener virus C. Y por último, la transmisión nosocomial puede jugar algún rol importante todavía en Latinoamérica, ¿no es cierto? El uso de transfusiones no seguras o del uso de material contaminado en hospitales o en la práctica de la medicina ambulatoria también. Entonces, lo que ha venido pasando, ¿no es cierto?, es que la causa transfusional nosocomial o iatrogénica ha ido perdiendo el rol y se mantiene todavía este factor de riesgo que es el uso de drogas intravenosas. Entonces, cuando separamos los factores de riesgo en áreas de baja, de moderada o de alta prevalencia, observamos que en las áreas de baja prevalencia el uso de drogas intravenosas y las transfusiones controladas es lo más importante. Pero en lugares de alta prevalencia, probablemente las transfusiones no controladas y las inyecciones terapéuticas no seguras es lo más relevante. Entonces, siempre se ha dicho que la vida sexual ocupa algún rol importante, pero no es lo más relevante en el virus C, ¿no es cierto? Haciendo una comparación con respecto al virus B o al VIH. Bueno, tamizaje o screening de hepatitis C. Lo más importante destacar es que la mitad de los pacientes solamente en Estados Unidos está diagnosticado y la otra mitad no sabe que tiene la enfermedad. Si nos vamos a Latinoamérica, el 55% de los pacientes no sabe que está infectado. Por lo tanto, el problema es el subdiagnóstico de hepatitis C. Cuando mostramos esta diapositiva, ¿no es cierto?, vemos que el total de los pacientes que tienen hepatitis crónica llegan al diagnóstico menos, y los que tienen la oportunidad de llegar a atención médica e iniciar tratamientos muchos menos, y los que logran el clearance viral mucho menos todavía. Por supuesto que las cosas en este punto se vienen facilitando, ¿no es cierto?, con los nuevos esquemas, con los antivirales de acción directa que han aparecido. Entonces, el gran desafío en hepatitis C es detectar a los pacientes no diagnosticados. Bueno, pero todo es culpa de las políticas de salud o los médicos también somos culpables, ¿cierto? En una encuesta a 4.000 médicos de atención primaria, solo el 59% en este estudio interrogan a todos los pacientes acerca de los factores de riesgo. Entonces, ¿cómo mejorar el screening? Educar en primera línea o a todos los especialistas, incluir en la lista los factores de riesgo en la historia clínica, evaluar los factores de riesgo por el personal no médico. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la propuesta? No puedo dejar de mencionar el screening, algo muy importante y que tiene que ir de la mano, que del momento en que yo hago el diagnóstico a un paciente con hepatitis C, se hace obligatorio y mandatorio evaluar el estado de la fibrosis, porque nos va a estratificar a los pacientes en qué riesgo tienen ellos de tener complicaciones. Por lo tanto, una evaluación no invasiva de la fibrosis es lo moderno, es lo que correspondería. ¿Y por qué? Porque si el paciente tiene cirrosis, entonces se abre otra ventana, que es el screening obligatorio de hepatocarcinoma y de varices esofágicas que se debe hacer en estos pacientes. Entonces, ¿qué podemos hacer con respecto al tamizaje? Entonces, las lecciones aprendidas del HIV, y ahí todos ustedes me pueden enseñar, que testear a todos y tratar a todos podría ser una buena estrategia, y esto ha disminuido el número de nuevos infectados. Si quieren, alguien después en la discusión puede rebatir esto. Ahora, ¿es planteable el screening universal en hepatitis C?
Bueno, tenemos la oportunidad, ¿no es cierto?, de tener nuevas drogas, nuevos tratamientos efectivos que en 12 semanas o en 8 semanas pueden curar la enfermedad. Muy tentador, ¿no es cierto?, plantear el screening universal a todas las personas. Sin embargo, esto probablemente ocasionaría un aumento, ¿no es cierto?, en el costo inicial de salud, pero que obligatoriamente tendría como consecuencia en el largo plazo disminuir los costos de salud, disminución de los pacientes cirróticos, de hepatocarcinoma y del costo en trasplante. Opciones de tratamiento en Latinoamérica. Bueno, entonces, lo importante es destacar que de todos los pacientes diagnosticados, no tienen la oportunidad de ser tratados. Por ejemplo, en Argentina se estima que el 17% está diagnosticado y el 2% solo accedió a tratamiento en el año 2006. Por otro lado, Brasil muestra mejores números. Del 10% de los diagnosticados ha podido tratar el 79%, ¿no es cierto?, por políticas desarrolladas ahí del Ministerio de Salud en Brasil, del país mismo como gobierno. Entonces, el tratamiento con los antivirales de acción directa, por ejemplo, teóricamente podría reducir el número de trasplantes, dependiendo del porcentaje de los pacientes que teóricamente pudieran ser tratados por el virus C y erradicados del virus C, es que uno podría predecir la disminución del costo y del número de trasplantes por virus C. Bueno, la historia del tratamiento de la hepatitis C, desde la prehistoria, ¿no es cierto?, a los tiempos modernos. Antes, hablemos de antes del año 2005, interferón ribavirina, después apareció el PEG interferón ribavirina con tratamientos largos de 48 semanas y se curaban no todos los pacientes, siendo estos tratamientos muy tóxicos. En el año 2011 apareció el telaprevir y el boceprevir, los primeros inhibidores de la proteasa, que aumentaron la posibilidad de ser curado un paciente, pero también aumentaron la toxicidad de los tratamientos. Luego, los inhibidores de la proteasa de segunda generación, como el cimiprevir, que se agregaba al PEG-interferón y ribavirina, se observaron mejores resultados, y después del 2014, con la llegada del sofosbuvir, obviamente la cosa cambió muchísimo. Y entonces existe en este minuto una amplia gama y posibilidades de nuevas drogas, y aquí está entonces las proteínas no estructurales codificadas por el genoma de RNA del virus C, y dependiendo del locus, ¿no es cierto?, donde actúan cada una de estas drogas. Tenemos que las que actúan sobre el sitio NS3 son los inhibidores de proteasa llamados previres, como ejemplo boceprevir y telaprevir, que eran los de primera generación ya extintos, ya no existen. Después el cimiprevir, el asunaprevir, y por nombrar uno nuevo, ¿no es cierto?, que es el grasoprevir, que ha sido aprobado ahora en Europa y en Estados Unidos, que no está aquí en la lista. Luego, los que actúan a nivel del núcleo NS5A, que son los asvires, ejemplos, daclatasvir, ledipasvir, ombitasvir, por dar algunos nombres, y después los que actúan a nivel de la región NS5B, que son los llamados inhibidores de la polimerasa, que son los buvires, como el sofosbuvir, como el dasabuvir, y que van conformando entonces una serie de alternativas que tenemos. Entonces, si pudiéramos resumir esta historia, hubo una primera ola, ¿no es cierto?, que era interferón, PEG-interferón ribavirina, con los inhibidores de proteasa de primera generación, que fue muy breve, 2011 hasta el 2013-14, y eso murió. Una segunda ola con nuevos medicamentos como el sofosbuvir y cimiprevir, pero todavía asociado a PEG-interferón ribavirina, también una ola muy breve. Y lo que estamos viviendo en este minuto es la tercera ola de medicamentos, que son combos con dos o tres antivirales de acción directa combinados con o sin ribavirina. Eso es lo que estamos viviendo, eso es lo moderno, eso es lo nuevo, con terapias que son libres de interferón y que son capaces de erradicar el virus. Entonces, las propiedades de los antivirales de acción directa de importancia son la potencia, que deben ser considerados, ¿no es cierto?, si la cobertura es genotipo específico o pangenotípico, la barrera de resistencia, la seguridad y tolerabilidad, la vida media, el metabolismo de eliminación, y algo muy importante que siempre debe ser considerado, y hay tablas para mirar cada uno de estos, como ustedes ya saben, lo mismo que en HIV, ¿no es cierto?, el potencial de interacción droga contra drogas. Me falló el... ¿Me pueden pasar la siguiente diapositiva? Eso. Ahí sí, ahí lo estoy manejando yo.
Bueno, entonces el tratamiento dirigido al paciente entonces debe considerar estas nuevas drogas y la combinación de estas nuevas drogas. Idealmente eliminar el interferón, pero todavía no le podemos poner la lápida porque en Latinoamérica sin lugar a dudas que juega algún rol y sobre todo con algunos genotipos que pudiera todavía ser de beneficio combinado con algunas antivirales de acción directa. Antes, ¿no es cierto?, los factores predictivos de respuesta eran muchos que tenían que ver con el virus, con el índice de masa corporal, si el paciente es diabético, etcétera, pero la cosa ahora se ha circunscrito al genotipo, si el paciente es o no cirrótico, si ha respondido a una terapia previa y si el paciente es trasplantado o co-infectado. Y los potenciales regímenes de tratamiento son diferentes combinaciones de todos estos antivirales de acción directa. He puesto en esta tabla los actuales tratamientos disponibles en Europa, los saqué de la guía ESSEL del año 2016 y quiero referirme a algunas de estas combinaciones. El sofosbuvir más ribavirina, sofosbuvir, leipasvir y con o sin ribavirina son esquemas que están disponibles en Latinoamérica. Tal vez la combinación sofosbuvir-leipasvir se retrasó un poco su llegada a Latinoamérica. Gracias. Pero ahora está ampliamente disponible. Es más, esto ha sido utilizado por los Ministerios de Salud de Brasil, Mercosur, Argentina y también a Chile, donde hemos tenido la posibilidad de usar algunos tratamientos con pacientes específicos. Después, el esquema sofosbuvir-veltapasvir y el esquema grasopavir-elfasvir no están disponibles, que yo sepa, en Latinoamérica. Son recientes aprobaciones en Europa y en Estados Unidos. Sí está disponible la combinación ompitasvir, paritepevir, ritonavir con dazabuvir, que es el combo 3D que se llama, y eso sí está disponible. Y probablemente Latinoamérica también ha jugado un rol, la combinación sofosbuvir-daclatasvir, por haber estado disponible un año antes que las otras combinaciones, sobre todo para tratar pacientes cirróticos, ¿ya? Porque este es un esquema que se puede usar en pacientes cirróticos. Y el sofosbuvir-simiprevir también ocupó algún rol en primera instancia porque fue una combinación que se pudo usar, yo sé, en Argentina de manera importante. Y no puedo dejar de mencionar también la combinación asunapredvir-daclatasvir que se ha usado inicialmente, sobre todo para el genotipo 1B. Entonces, cuando vemos este tipo de combinaciones, observamos que la mayoría sirven, o sea, para el genotipo 1 y genotipo 4, y que es más difícil obtener una combinación efectiva para el genotipo 2 y 3, que antes, paradójicamente, con el PEG, interferón y ribavirina sí eran teóricamente más fáciles de tratar. Entonces, ¿cuáles son las barreras del tratamiento para el virus C de Latinoamérica? Bueno, si ponemos como ejemplo el virus B, lo que sucede actualmente es que sí hay disponibilidad de PEG-interferón, ribavirina, entecavir y tenofovir. La amiodarina, ¿no es cierto?, queda atrás, ¿no es cierto?, como una cosa histórica, pero está disponible. En el virus C todavía hay baja disponibilidad y hay déficit del acceso a nuevas terapias, aunque eso viene mejorando. Las barreras del tratamiento del virus C, poniendo como ejemplo a Chile, son los altos costos, las desigualdades internas y externas basadas en los sistemas públicos y privados. Y aquí se hace importante la presión que han hecho los medios sociales, la sociedad científica y los pacientes, llegándose a judicialización de casos en Chile, con buenos resultados, ¿no es cierto?, demandando cobertura para estos nuevos tratamientos. Lo que dijo la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, entonces que el virus C es una epidemia silente, que el diagnóstico y tratamiento aliviará su diseminación, que la mayoría de los pacientes no conoce su condición y que pocos países tienen programas de tratamiento bien establecidos. Por lo tanto, hay limitaciones económicas que es muy importante poder negociar a nivel general, ¿no es cierto?, estrategias de tratamiento para los países. Entonces, 3 de 4 personas con infección por virus C no sabe que está infectado y solo el 16% de los diagnosticados ha tenido acceso a tratamiento. Por lo tanto, no hay más alternativa que una respuesta organizada de nuestros países para prevenir, detectar y tratar a los pacientes, es lo que cabe. Muchas gracias.